Ahí, sí. A puertas de dejar el poder, el presidente Guillermo Lasso, a través de un decreto, realizó cambios en cuanto a la seguridad para expresidentes, exvicepresidentes y sus cónyuges. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora aquí en nuestros estudios el doctor Jean-Paul Pinto. Él es experto en seguridad. Doctor Pinto, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Gracias por estar aquí, justamente. Carmen, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Un saludo a la audiencia de la radio. Sorprendió, por decirlo de alguna manera, pues que el presidente Guillermo Lasso, quien está a punto de dejar su cargo, ordenara por este decreto la ampliación del beneficio de seguridad a exmandatarios y también a sus cónyuges, cuando él mismo en el año 2021, pues recién posesionado, hizo cambios, dispuso justamente los cambios en este beneficio, entre otras cosas, que fuera solamente en Ecuador, que no fuera a los cónyuges y determinado tiempo. Además, se rebajó la cantidad de tiempo. Sin embargo, pues, ¿qué decir entonces ahora de este cambio justo antes de que él salga, a puertas de su salida? Mira, María Carmen, que eso es sorprendente, ¿no es cierto? Él mismo se retracta, da marcha atrás y dice, ahora sí yo me doy cuenta, ¿no es cierto?, que esto es fundamental, que podamos proteger a los expresidentes, ¿no? Entonces, por un lado, él tendrá que explicar el por qué hizo esto. Esa es una primera consideración que hay que tomar en cuenta. Lo segundo es, me parece a mí que esto debería estar fundamentado técnicamente. Tiene que haber realmente un mapa de riesgos, un documento técnico que diga claramente cuáles son las amenazas al presidente durante estos 2 años, ¿no es cierto? Hay X grupos que han dicho que van a atentar con el presidente, tienen tales motivaciones, tales capacidades, tales intenciones de atacar al primer mandatario, y por lo tanto, esto hizo que la Casa de Gobierno, la Casa Militar o la DGI, la Policía, digan que es importante que se retome el tema que se revirtió en el año 2021. Pero sin este documento técnico, María del Carmen, me parece a mí que esto es simplemente algo que se hizo porque el presidente tiene miedo a lo que le pueda pasar, dado que su gobierno fue muy malo, realmente fue un fracaso. Entonces yo te diría que el mayor miedo no son las bandas criminales que se persiguieron, sino el ciudadano de a pie. Es decir, lo que él no va a poder hacer es estar tranquilo caminando por esta calle, y seguramente va a vivir afuera, y por eso también el tema de que sea también en el exterior, porque evidentemente él teme seguramente por su vida, por su tranquilidad, y por eso él ha hecho marcha atrás desde el 2021 en el tema de la protección al expresidente. Ahora, en su momento lo que se había dicho es que lo que se estaba tratando era de optimizar, de dar buen uso a los recursos públicos, justamente eso, el que se necesite seguridad para el exterior. Estamos hablando de movilizar pues a todo el personal de seguridad. Son costos bastante altos y ahora pues ya como que no importa mucho los recursos públicos, claro, para el presidente de la República. Exacto. Cuando miramos casos internacionales, por ejemplo el caso francés, se normó porque justamente había abusos, había privilegios. Así es. Entonces, en el caso francés, por ejemplo, había una carta, simplemente una carta reservada, donde el presidente Mitterrand decía, el presidente debe tener seguridad, un apartamento que le paga el Estado, un chofer, un vehículo. Y realmente eso fue denunciado en su momento, y después se normó justamente para darle al presidente cierta seguridad, pero acotada. Y además fundamentada en un documento técnico donde se avala que hay riesgos de amenazas, ¿sí? Lo que hablábamos hace un momento. Hablamos de Finlandia, por ejemplo. Debe estar fundamentado. Fundamentado, porque ponte otro caso. Finlandia, por ejemplo. En Finlandia sería inconcebible que el primer ministro saliente tenga guardaespaldas, carros blindados bajo su seguridad. Eso no existe. Él no tiene nada. En Uruguay igual. Si tú vas, José Mujica vive en una zona rural de Uruguay, sin guardias, sin policías, sin militares, sin carros blindados. Entonces yo te puedo decir que esto tiene que ser normado, porque lo contrario se vuelve un tema de privilegios, de abusos de confianza, ¿no es cierto? Y tiene que ser técnicamente hecho. Entonces, ¿qué implicaría, María Carmen, desde mi punto de vista? Que, por un lado, ¿no es cierto?, hay una comisión que maneje estos documentos, que recibe estos documentos de inteligencia, que los revise, ¿no es cierto?, de forma reservada, si es así el caso, y se pronuncie, diga sí. Hemos recibido los documentos, nos damos cuenta que la amenaza, el riesgo es importante. ¿Quiénes tienen que elaborar los documentos? Eso, desde mi punto de vista, si tú me preguntas a mí, el decreto dice que la Casa Militar, la Casa Presidencial, eso estaba viendo, que es el antiguo SPP. Recordemos que en el tiempo de Correa había 2 tipos de seguridad para el presidente: la UCSI, que era manejado por la policía, y el SPP, que era manejado por los militares. Quedó únicamente el SPP, pero desde mi punto de vista, la entidad técnica que debería manejar esto es la DGI, la policía. Ellos tienen un departamento de protección a personas importantes, a personas VIP. Y esa entidad para mí es la que debería emitir un informe técnico y decir, a ver,
¿Cuáles son los riesgos y amenazas que el presidente ha tenido estos 2 años? ¿Cuáles son las intenciones de los grupos, la capacidad de hacer daño y los motivos de hacer daño? En función de eso, ellos pueden decir el nivel de riesgo del presidente es 1, es 2, es 3, es 4 y 5. Y en función de eso, decir si el presidente debe tener 2 policías, 4 guardaespaldas, 10, 20, como por ejemplo Uribe. En Colombia Uribe tiene un dispositivo de más de 100 personas de seguridad, tiene 5 carros blindados bajo su control, y esto desde hace años que él dejó de ser presidente de Colombia. Entonces, pero y sigue teniendo sus beneficios. Sigue teniendo y los tendrá de por vida porque se justifica, porque hay mucha gente que quiere atentar contra el presidente Uribe, pero en el caso nuestro me parece a mí que estamos muy lejos de eso. Que está muy exagerado. Ahora, el tema de los plazos, por ejemplo, que antes se habían reducido a 1 año, era para los expresidentes, solamente para ellos, no cónyuges, y era 6 meses para el ex vicepresidente. Perdón, sí, 6 meses para el ex vicepresidente, 1 año para el expresidente. Y ahora se ha duplicado esa cantidad de tiempo. ¿Amerita también 2 años para el expresidente? Es decir, ahorita solamente él tendría ese beneficio, además. Claro, mira, ¿qué es lo que te digo? El informe técnico debería recomendar eso, el tiempo. El tiempo, entonces, exacto. El tiempo no debería estar tampoco normado. Es decir, el tiempo podría decir, ¿no es cierto? La amenaza es nivel 2, entonces 1 año. La amenaza es nivel 3, entonces 5. La amenaza es nivel 4, 10 años. Mira que el Servicio Secreto de Estados Unidos es de por vida. Ellos cuidan de por vida a sus expresidentes. Mira que ellos ni siquiera tienen la posibilidad de manejar en una gran autopista. No reciben correos ni paquetes. Es el Servicio Secreto quien lo recibe por ellos para evitar cualquier tipo de atentado o de amenaza o lo que sea. Entonces, es lo que te digo. Lo que es fundamental aquí es un documento técnico. Y en ese documento técnico... O sea, sí podría estar justificado en todo caso. Es que si el documento técnico te dice que la amenaza es de 4/5, evidentemente que debería tener el expresidente y su ex vicepresidente un dispositivo de 10 hombres armados, 2 carros blindados, pero eso nos va a decir el documento. Claro. En función del nivel de riesgo, aumenta el número de personal, de carros, de personas asignadas, etcétera, en función de la amenaza que enfrentamos. Pero yo creo que aquí no hay transparencia. Si el presidente realmente no quiere sufrir otro revés como el que ha hecho su gobierno, debería transparentar el por qué cambió su decisión. ¿Fundamentado en qué? Mostrar el documento, quién lo analizó, quién lo revisó y por qué la decisión se revirtió justamente. Que haya transparencia, por lo menos, para haber tomado esta decisión. Ahora, el presidente entrante, Daniel Noboa, podría revertir esta decisión. Por supuesto. Mira que yo la pregunta que me hacía en la mañana es si realmente esta decisión fue consensuada. Porque estamos a 3 semanas del fin del gobierno. Es irresponsable que no le haya al menos comentado al nuevo presidente sobre lo que pensaba hacer y saber lo que el presidente Noboa pensaba del tema, ¿no es cierto? Porque él tal vez decía, me parece apresurado, mejor dejemos ahí, yo lo decido, yo lo analizo con una comisión técnica y luego resuelvo, pero a 3 semanas me parece un tema muy irresponsable. Además, María del Carmen, hay otra cosa que considerar. Yo creo que el expresidente tiene toda la plata del mundo para pagarse su guardia privada y seguramente ya la tenía antes y la tiene ahora. ¿Por qué el pueblo ecuatoriano tiene que pagar de sus escasos recursos a una persona que tiene todo el dinero del mundo para tener la mejor seguridad privada del mundo? Es cierto que las amenazas que él tiene son de su función en la función pública, y eso estoy de acuerdo, el gobierno le tiene que proteger. Pero él tiene la capacidad de hacerlo por cuenta propia. Estamos en crisis, en un déficit. Eso iba a decir, el presidente debió haber dicho, momentos, miren, ecuatorianos, voy a hacer un gesto noble de mi parte, tengo la capacidad de pagarme yo esa seguridad. Esto será desde el nuevo presidente y Noboa decidirá si la quiere o la delega para el siguiente presidente. Entonces es lo que debía haber hecho, pero hacerlo de esa forma me parece que es absolutamente irresponsable y realmente es otro fracaso del gobierno en curso. Ya, sumando entonces. En todo caso, lo que decíamos al inicio de esta entrevista, tal vez el presidente Guillermo Lasso no va a tener la tranquilidad de salir a tomarse un café, de ir a cenar a un restaurante, porque tiene miedo no de la delincuencia, no de los delincuentes como tal, sino de la gente de a pie, de lo que pueda suceder en esos momentos cuando se encuentren con él. Exacto, mira que si el decreto estuvo hecho en ese sentido, yo diría que más bien Zapata, Salinas deberían tener un dispositivo durante al menos unos 10 años. Eso sí, porque fueron los operativos de combate a la criminalidad. Pero en estos 2 años nunca nos han comunicado que el presidente haya sido víctima de algún tipo de amenaza, sea en el teléfono, en un mail, en un sitio web, en alguna cosa. Nunca. Y de repente de la nada sale que sí, que ahora hay que repetirlo de 2021 porque hay amenazas. Yo creo que como tú bien señalas, la amenaza, lo que él le tiene miedo no es a los choneros, a los tiguerones.
le tiene miedo al ciudadano de a pie, que si él se siente en una cafetería o un restaurante no lo van a dejar comer en paz, le van a increpar, tal vez lo van a querer hacer algo físico, y eso es lo que más miedo le tiene. Bueno, tendremos que esperar entonces a ese informe que debería darse para justificar por qué se ha tomado esa decisión claro. un poco cambiando la que tuvo en el 2021. Y mira, que me recambio otro también que a mí me parece fundamental es el tema de cooperación internacional. Veamos los ejemplos internacionales. Colombia es un caso aparte. México es otro, por ejemplo. Claro, es totalmente distinto. Manuel López Obrador en México, por ejemplo, normó eso hace un par de años porque los expresidentes tenían como 80 personas como dispositivo de seguridad y lo bajó a 8. Ellos tienen 8 personas a su cargo. Entonces, otra recomendación sería que los gobiernos también puedan asesorarse con gobiernos pares, mexicanos, colombianos, de niveles de seguridad más o menos como los nuestros, y ver qué han hecho ellos y en función de eso también decidir qué política pública se va a hacer al respecto. Pero como te digo, basado en temas técnicos fundamentados y no simplemente en el temor de qué va a pasar cuando yo deje de ser presidente. Esa es la forma en la que debería darse esta decisión. Gracias nuevamente al doctor Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, por acompañarnos en este espacio informativo. Gracias, María del Carmen. Un saludo a toda la audiencia de la radio. Una buena noche.